Las lenguas del mundo están en una situación que podría compararse con la situación que viven muchas especies de la naturaleza. Los estudios realizados por la UNESCO muestran una realidad preocupante. La mitad de las 6.700 lenguas habladas actualmente corren peligro de desaparecer antes de que finalice el presente siglo. Incluso lenguas habladas por millones de personas, como el quechua o el aymara, están en peligro de extinción. Esta alarmante previsión no es una profecía, sino simplemente una proyección. Una proyección del proceso real de pérdida que las lenguas originarias del mundo están sufriendo en los últimos años. Cada año desaparece una media de 10 lenguas en todo el mundo. Siguiendo el curso de la situación actual, muchas de las lenguas habrán desaparecido antes de finalizar este siglo, y con ellas, el núcleo o el vehículo principal de los propios pueblos originarios desaparecerá bajo el dominio de la uniformización lingüística y cultural. Awak minyak tidak itu muda ya. Rendam amma. Tengok tu lemah. Rasa jenani nani sa jenani. Kulahoti hinna namin ampa bangta hinna nagi tidak berut komai. Hace 50 años el euskera estaba en un punto crítico, parecido al que ahora pueden estar lenguas como el quichua, el cachiquel o el aymara, ¿no? en América. El euskera es una lengua originaria de Europa, seguramente una de las más antiguas lenguas que se conocen. Del origen del euskera se pueden decir muchas cosas, pero pocas definitivas. Digamos que genealógicamente es una lengua aislada y que, por tanto, no se puede afirmar que provenga de un único tronco lingüístico junto con otros idiomas. Hoy constituye una pequeña comunidad lingüística minorizada, 3 millones de habitantes, de los cuales los hablantes del euskera son unas 800.000 personas. No llegan ni al 30% de la población y viven en un territorio dividido entre Francia y España, donde el estatus de la lengua cambia según las divisiones territoriales, siendo oficial en la Comunidad Autónoma Vasca, parcialmente oficial en la Comunidad Foral de Navarra y no gozar de ninguna oficialidad en el País Vasco continental o Iparralde. El euskera lleva unos cuantos milenios hablándose en este territorio y se puede decir que a finales del siglo XIX pues el 70% de la población del País Vasco hablaba euskera y que seguramente la mitad, el 50% de la población sería incluso hasta monolingüe, ¿no? Desde finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, pues vamos a decir que el retroceso del euskera ha sido increíble, ha sido terrible, ¿no? Hace 50 años, el euskera era una lengua en proceso de desaparición. Estaba prohibida en la mayoría de los ámbitos de uso oficial, y muchos juzgaban que era una lengua primitiva o rural, incapaz de adaptarse a la vida moderna. Hoy, después de 5 décadas de luchas y esfuerzos de recuperación por parte de la comunidad euskaldún y la sociedad vasca, el euskera se ha desarrollado casi en todos los campos de la vida. Nuestra generación ha sido testigo de una época donde la lengua estaba prohibida, marginada de todo uso oficial,
Y en estos 40, 50 años hemos pasado a estar ahora pues, trabajando, investigando, enseñando en euskera, en la lengua originaria, en la universidad, en la televisión. En el proceso de recuperación del euskera, en los últimos 40 o 50 años, el hecho de una conciencia lingüística viva es algo fundamental. Es esa conciencia que nace, por una parte, de una derrota sufrida en la guerra, pero silenciosamente viva, que además se va a transmitir a la inmediata generación posterior a la guerra, de forma que en los años, a comienzos de los 60, señale los objetivos inmediatos a realizar en pro de la lengua. El euskera tiene todavía hoy unos grandes desafíos. Está en pleno proceso de recuperación, pero de alguna manera muestra que es posible hacer un camino de desarrollo de una lengua originaria y su cultura. Es un poco emocionante para mí hablar de esto, precisamente, de mi madre, que fue la última que habló el vasco. Con ella ya se acabó. Recuerdo muchas cosas, entre ellas un villancico que cantaba Hari cinco aurrekigas cantatxera. Las lenguas originarias no desaparecen por sí solas, pero cuando una lengua solo llega al nivel familiar o personal y existen otras lenguas que ocupan los demás niveles, local, laboral, nacional, la originaria se va convirtiendo en una lengua minorizada y va desapareciendo poco a poco. Los hablantes se puede decir que nunca dejan espontáneamente su lengua original. Pueden compartir con un bilingüismo más o menos relativo, pero el hablante, digamos, nativo, que ha recibido su lengua en su familia y ha recibido en su contorno, no abandona su lengua sin presiones exteriores. Kalean somatzen genduen horrelako iraina baliz bezala, ez da, zerbait hola euskeraz egiten gendunean. Zer egingo nuen, lehenengo gauza, ahalik eta lehen euskera galdu. Eta horrela beste parean galdituko nintzen. Detrás de cada lengua que se extingue, siempre hay otra que la sustituye. En los casos en que se produce una sustitución lingüística, al principio, un colectivo humano o comunidad de hablantes solamente tiene una lengua, es monolingüe. Más adelante, se admite que ciertos hablantes deben conocer la segunda lengua que se está introduciendo en su entorno. La lengua llegada de afuera adquiere un estatus y va ganando espacios y funciones. El desplazamiento que comienza a un nivel nacional va expandiéndose a un nivel local, familiar, hasta completar la asimilación en cada uno de nosotros. Ama baserritarra zen orduan beti eskuaraz, aita arrantzalia bere lagunekin beti eskuaraz, eta ni etxean aita tamakin eskuaraz. Naiz giro eskualdun batian bizi, bai etxean eta bai ere karrikan, kalean, burasuek zidaten euskara transmititu. Errasago zelakoz frantsesez mintzatzia. Eskolan frantsesez ibiltzen ziren orduan. Erakasle gehienek hezkuntza nazionalaren politikaren gatik erraten zieten burasuei kontu egizue, kaltegarria da, eskora erabiltzea etxean, zein eta zaila izanen zaie, aurrei, tituluak edo diplomak lortzea. Senarrak nahi zuen, gure aurrak ongi ikastea eskolan. Zein eta bera 14 urtetan, sartu zen ere senarra, bere anaia eta aitakin, itxasuan barkuan. Hemen zaharrek egiten du euskera, bai. Baina gaztek ez dute egiten euskera. Gaztek guk euskera zoraten badiegu zerbait ere, guk erderaz kontestatzen diu, eta guk ere seitu beharko goi erderaz. Nire dineko bai, nitaz gaztea hoia ez. En el proceso de pérdida y devaluación de la lengua originaria, es muy común que aparezca el autodesprecio por la propia lengua entre los hablantes de la lengua minorizada. El camino de la recuperación de una lengua originaria es largo
y comienza en uno mismo, en una apuesta personal por la propia identidad. Sentitzen nuen behar nuela hori berreskuratu, behar nuela neria zela hizkuntza. Nire burasuak, nire aitatxi amatxik, eskaldunak eta ni ez. Goresten dut aitak berreskuratu izan hori, hizkuntza nerea bilakatu delako naturalki eta hori xantza bat bezala ikusten dut, zinez. Zeren ohartzen naiz orain gaur egun nire lagun askok ez dakitela eta haien kabuz ikasi behar dutela. Durante los últimos 40 años hemos conocido un renacimiento de la cultura euskaldun. El euskera se ha revitalizado en muchos campos. ¿Cómo se ha logrado este avance? ¿Cuáles han sido las estrategias? Existen 4 grandes herramientas en la recuperación del euskera. El desarrollo del corpus, del cuerpo de la lengua, de su vocabulario y sus recursos. La educación en lengua originaria. El desarrollo de medios de comunicación en la propia lengua y la producción cultural. Hay también otros campos para el avance de la lengua y la identidad. Pero estas 4 son fundamentales para que una lengua pueda vivir en este siglo. Hasta entonces el euskera había sido una lengua de tipo familiar y necesitaba superar de alguna forma su única expresión, hasta entonces de tipo oral, necesitaba también escribirse. Y se necesitaba de algún modo una escritura unificada. El proceso de unificación del euskera partía de una realidad fragmentada, con dialectos muy separados en los distintos territorios y con tradiciones distintas. Por una parte estaban los defensores del euskera popular, herri euskera, que decían, y los que defendíamos más el euskera unificado, euskera batúa. Para ellos era un euskera que de alguna forma iba en contra de la tradición y que de alguna forma iba degenerando el euskera, porque según ellos utilizábamos palabras que no eran de tradición, sino que eran palabras nuevas o préstamos de otras lenguas, etc. Ahí había un tema y era que nosotros queríamos un euskera unificado pero también modernizado, un euskera que fuera capaz de utilizar la lengua para todos los fines culturales, tanto técnica como filosófica, científica, etc. Y bueno, hubo durante unos años un distanciamiento de los dos grupos. Y el euskera batúa, después de una serie de años que consolidó con mucha claridad, y prácticamente todas las publicaciones ya se hicieron en euskera unificado, y eso ya pues le dio el espaldarazo y cambió ya el panorama. Lograr la unificación para la escritura no fue tarea fácil, pero se logró a partir de la década de los 60 y fue un paso decisivo para desarrollar la educación y los medios de comunicación. El estándar lo que hace es reforzar la lengua en sí y todas las variedades. Lo que te asegura es que tú vas a poder hacer el uso de la forma culta de la lengua mediante ese estándar. Junto con la estandarización de la escritura, ha sido un trabajo importante la modernización de la lengua. El euskera era visto por muchos como una lengua primitiva y rural. Hoy es también una lengua moderna. Esta modernidad hay que ganarla. Nuestras viejas lenguas, como el euskera, son viejas, pero es que además están a veces envejecidas. Entonces hay que descubrir la lengua, hay que completar la lengua que ya se trae desde la antigüedad. Hoy nadie duda de que se puedan analizar en euskera las ciencias, pero para esta adaptación al mundo actual ha sido necesario desarrollar nuevos recursos. Introducir el euskera en la educación, en la universidad o en el trabajo especializado supone que se deben desarrollar constantemente palabras o terminologías en diversos campos. Para ello existen organizaciones especializadas en producir terminología de los saberes técnicos actuales, como el Centro USEI. Se han elaborado diccionarios técnicos de terminología que ponen en relación el euskera y su terminología con otras lenguas como el español o el inglés o el francés. Gracias a esta nueva capacidad de la lengua, se realizan, por ejemplo, cada año
una media de entre 15 y 20 tesis doctorales en euskera, sobre todo en los campos de lingüística, educación, pedagogía, historia, periodismo e informática. Lo que ha demostrado la universidad en euskera ha sido que el euskera sirve para hablar de cualquier materia, ¿no? Y bueno, no solamente el euskera, al fin y al cabo cualquier lengua es capaz de hablar de cualquier materia, ¿no? Comienzos de los años 80, el que fuera presidente del gobierno español, Adolfo Suárez, decía que no había posibilidad de dar física cuántica en euskera. Y el que era entonces consejero de Educación del gobierno vasco dijo, mira, para dar física cuántica en euskera lo único que hace falta es saber euskera y de física cuántica. Y hoy en día pues casi el 90% de la carrera se puede hacer íntegramente en euskera, ¿no? Se partió casi desde cero. La enseñanza del euskera en la escuela estaba prohibida desde el siglo XVIII. Introducir la educación en euskera en todas las etapas educativas ha sido y es la principal herramienta para recuperar la lengua y la identidad euskaldún. Y está claro que los mayores avances se han logrado a través de la educación, con la formación de hablantes completos en euskera. Nosotros podríamos ser la última generación que podía transmitir el euskera o ser la primera generación de hablantes completos, la primera generación que hablaría y también escribiría, investigaría y trabajaría en euskera, ¿no? Constituyó un paso decisivo en plena dictadura franquista la iniciativa de padres y madres de crear las llamadas ikastolas, escuelas donde se impartiría toda la educación en lengua originaria. Estas escuelas pertenecían a los propios padres y madres, que se organizaban para poder crear no escuelas bilingües, sino escuelas en la propia lengua. Gurasoek gugan jarri zuten konfiantza hura, ezin dezaket inondik inora inoiz isildu. Bere seme-alaben etorkizuna zegoen jokuan, eta hala ere gure eskutan utzi zituzten aurroiek, ze uste osoa zuten gugan. Eta gugan eta euskerarengan. Hoy en día nos parece algo asombroso como en un contexto donde el euskera estaba prohibido y se trabajaba en clandestinidad, muchos de esos padres y madres optaron por enviar sus hijos e hijas a este tipo de escuelas clandestinas y donde todo se hacía en euskera, ¿no? Los comienzos de las ikastolas tuvieron muchas dificultades. No había profesores formados y muchas veces se comenzó con profesores sin título académico. Tampoco había material didáctico en euskera. Había que crear todo desde cero. Dirua behar zan, eta nola? Zenbat asmakizun ezote zien izan. Zenbat bokadillo, zenbat gauza ezote zien saltzen. Santageda zala, kaldereroak zirala, edo olentzeroa zala, zenbat saski, zenbat zenbaki, eta tortillak gure herrian milioika egin dira. En el periodo comprendido entre 1960 y 1971, abrieron sus puertas 71 nuevos centros, la mayoría de los cuales se ubicaba en municipios bilingües y ciudades. Es decir, las ikastolas tenían un carácter urbano. La creación de las ikastolas comenzó pues, en lugares donde más claro se veía la pérdida del euskera, ¿no? Sobre todo eran ciudades o pueblos ya de un tamaño considerable, que la única manera para poder asegurar que sus hijos e hijas pudieran conocer bien la lengua era dando hegemonía y exclusividad al euskera en la escuela, ¿no? El camino ha sido largo y muy fructífero. Hoy, las ikastolas, las escuelas que nacieron para educar en euskera, son una de las redes educativas con mejores resultados académicos. Se ha pasado desde la clandestinidad a la mayor calidad y mayor prestigio. Se vio que los resultados académicos comparados con los alumnos que habían seguido la enseñanza en castellano eran tan buenos o mejores. Entonces esto de alguna forma prestigió al mundo del euskera, propició que padres que no hablaban en casa de euskera mandaron a sus hijos a una enseñanza en euskera porque vieron las ventajas que tenía tanto para los individuos como para la sociedad. Además, estas escuelas populares o sociales fueron el impulso para que también la escuela pública y la privada
dieran pasos para introducir el euskera en la educación. Hoy, tanto las escuelas públicas, privadas o sociales ofrecen la educación en euskera a distintos niveles. Son 3 los modelos lingüísticos educativos afianzados en el País Vasco. El modelo A, que da prioridad a la lengua española o francesa y se imparte el euskera como asignatura. El B, en que las 2 lenguas, la originaria y la lengua del Estado, se reparten distintas asignaturas. Y el modelo D, que da prioridad a la lengua originaria y que imparte la lengua del Estado, el español o el francés como asignatura, aparte del inglés. Este ha sido desde el principio el modelo de las ikastolas. La podríamos llamar modelo de hegemonía de la lengua originaria. Este modelo hegemónico garantiza personas bilingües o trilingües, cosa que otros modelos no garantizan, ¿no? Y estos hablantes completos son de alguna manera el corazón de la comunidad lingüística, ¿no? El corazón del pueblo. Jartzen da izena, beraz, erlemeiarretik pasatu horra eta gero ja horrekan. Vale, ahora está esa metilen diamina, hausen, ¿está? Hoy también en la universidad existen muchos estudios que se pueden realizar en euskera, tales como magisterio, ciencias empresariales, ingeniería, física, química, biología, informática, derecho, etc. Es, como todo, todavía un proceso que necesita avanzar más. Al principio no había terminologías, no había gente preparada, no había profesores, incluso los alumnos tenían dificultades para poder seguir la formación en euskera. Entonces ha sido un trabajo largo de preparación de terminologías, de materias, y poco a poco se ha ido avanzando en esta introducción del euskera en la formación universitaria y también en la investigación científica. El avance realizado en la educación ha sido el elemento más exitoso y más importante en la recuperación del euskera y la identidad euskaldún. Pero los años demuestran que no es suficiente, que es preciso avanzar en otros campos para poder afianzar los avances realizados en la educación. Yo creo que en torno al año 1975, a partir de ahí se dio una gran eclosión. Se hicieron los modelos A, B y D, se publicaron muchísimos métodos, libros de consulta, material de enseñanza en general, y llegó el momento de crear los medios de comunicación, como son la radio vasca, Euskadi Irratia, y también ETV. Con un artista al que conocimos hace, pues quizá 10 o 12 años, cuando era ya figura importante en el London Palladium, compartiendo estrellato con Polanca, y poquitos años más tarde lo veía. Sí, creo que es necesaria la televisión en euskera. Une honetan, Shakespearen Romeo eta Julietaren zati batzuk ari gara, bikoizten. Stone, alles no, he cried bitterly. Muturrez aurrera erori altzara esan zion gizonak. Ba, undiagoa zarenean, atzekera jauzi behar duzu, ez da ene maitea? Para que una lengua viva en el siglo XXI, será necesario que logre tener sus propios medios de comunicación. El euskera comenzó a hacer este camino mediante la prensa escrita y la radio, para continuar con la televisión e Internet. Lo que supuso de creación de nuevas profesiones para personas que hasta entonces se habían dedicado a otro tipo de tareas. En realidad, esta floración, esta eclosión también apuntaba más hacia adelante a la creación de un periódico que en su momento se creó, Euskaldun Egunkaria, y por tanto poco a poco íbamos cubriendo los distintos ámbitos que normalmente tiene una lengua normalizada. Para el desarrollo de estos medios en euskera han sido fundamentales tanto la unificación de la lengua como las nuevas generaciones de hablantes completos que pueden dirigirse en un euskera estándar a toda la población vascoparlante. En el País Vasco ha habido medios que han apostado por un bilingüismo. En estos medios quedaba muy claro una dependencia siempre del euskera sobre el castellano. Generalmente en un medio bilingüe claramente diglósico, la lengua baja, digamos, se silencia fácilmente en situaciones de duda. Cuando nosotros, por ejemplo, vimos que ese camino no daba resultado, que por esa vía el euskera no iba a salir adelante, entonces apostamos
por trabajar exclusivamente en euskera. Ikusle maiteok, jaun Andreak, Gabon, Gabon eta urte berrion. Sin duda, fue la creación de la televisión en euskera el paso más importante. La televisión ha sido una herramienta clave para la difusión de la información y cultura en euskera y para afianzar el prestigio de la lengua. Resulta que hasta entonces una comunidad que vivía en euskera y que estaba, que había estado desalojada de los lugares más importantes, la administración, la educación, etc., ahora salía a la superficie y aparecía en televisión. Yo creo que esto también activó la autoestima de la comunidad vasca, porque de repente se vio reflejada en esta televisión. Junto con los medios de comunicación en euskera que cubren todo el territorio vasco, es importante el potencial que tienen los medios de comunicaciones locales o regionales. Estas televisiones o revistas locales son un recurso importante del euskera. Los medios locales en euskera nacen en la década de los 80-90, después de la labor que hicieron las asociaciones a favor del euskera que había prácticamente en cada municipio, ¿no? Yo creo que fueron la clave de este fenómeno que tenemos hoy en día. Tenemos 33 revistas locales y que cuentan con 260.000 lectores. Tenemos también 6 emisoras de radio y 7 televisiones locales. Hay un único periódico que se publica íntegramente en euskera, que es el periódico Berria, y al amparo de este periódico nacen otros periódicos en ciertas comarcas con el nombre de Itza. En la última década, un campo que ha requerido nuevas respuestas ha sido Internet. Crear espacios en euskera en Internet es una de las líneas de trabajo y creación de la cultura euskaldun. Con esta revolución digital surgen nuevos canales y yo creo que tenemos que estar en todos estos canales, ¿no? Hemos conseguido que Facebook también esté en euskera o que haya redes sociales propios que se hayan hecho en euskera, ¿no? Y eso para mí es importante porque le da cierto prestigio también al mismo idioma, ¿no? Toda aquella creación que llega al corazón de las personas juega un papel fundamental en alimentar la identidad, la lengua originaria y su cultura. La producción de la cultura ha tenido un papel fundamental en la recuperación del euskera. La eclosión de la nueva canción vasca se dio sobre todo a partir de los años 60. Empezaba todo esto, pero el que le dio un impulso cualitativo diferente fue Michel Abegueri, y que al ser médico, el alcalde del pueblo era un hombre muy bien considerado. Entonces, si esa persona es capaz de llevar el euskera de su casa, de la cocina, del medio doméstico a la plaza, eso lo que hizo fue primero prestigiar la lengua, posibilitar el que nosotros también podemos hacer canciones como todo el mundo, desde nuestro propio mundo, que es el mundo en general. En el grupo Zocamairo esto se desarrolló muchísimo, al principio de una manera tímida, con una guitarra, cantando canciones de una manera muy simple, pero poco a poco fue tomando calidad, fue creciendo en calidad y en cantidad. En una sociedad en la que estaba acostumbrada a que el euskera, la lengua vasca, no era para hablar en casa, pero no para transmitir en teatros, en frontones, en plazas, en donde fuera, era una dificultad más que incluso venía de la propia sociedad, que tenían interiorizado en exceso que el euskera es para uso doméstico y de animales y nada más, ¿no? Que es un poco lo que pasa en general en las situaciones diglósicas en todos los países y pueblos donde la lengua está en situación de dependencia dominada y que siempre está relegada por la lengua dominante, por los hablantes de la lengua dominante y por el sistema dominante a una lengua marginal, doméstica. Una vez abierto el camino hacia la modernidad y la vanguardia artística, las generaciones siguientes han seguido, sin ningún complejo, subidos al vagón de la modernidad. A finales de los 70 surgieron grupos de rock y pop que cantaban en euskera, pero que se dejaban influenciar por David Bowie, Led Zeppelin y otros grupos que estaban de moda. Los años 80 fueron sobre todo para el punk. Cada generación ha sabido vivir lo que le ha tocado desde su identidad, sin olvidar lo que es y de dónde viene.
siempre sucede que estás, por una parte, consciente de la importancia que tiene toda una tradición, una cultura popular que recibes, en la que has vivido, en la que te has alimentado, en la que te ha dado sentido a tu propia vida, y a la vez vives la actualidad, la modernidad, la situación en la que te encuentras. Y ahí se da un cambio de recuperar el aprecio por tu propia lengua, el orgullo de lo que eres. Y yo creo que en ese camino juegan un papel importante las personas que de alguna manera hacen la creación artística del euskera y que dan al pueblo, a la comunidad lingüística, una autoconfianza en su ser, sus capacidades y en sus sueños. El corpus de la lengua, la educación, los medios de comunicación y la producción cultural son los 4 fundamentos más importantes para el desarrollo de una lengua. Pero, sin duda, también hay que trabajar en otros muchos campos. En la recuperación del euskera ha sido importante enseñar la lengua a los adultos. Para ello se crearon escuelas de adultos que comenzaron a enseñar la lengua en pueblos, ciudades y barrios. Más de 300.000 personas han sido convertidas en euskaldunes en los últimos 40 años. Son 10 años en los que se extendió por todos los sitios el aprender el euskera. Surgieron grupos que se llamaban Gau Eskola, escuela de noche, donde la gente pues después de su trabajo pues iba a aprender euskera, y en cualquier sitio empezabas a hablar euskera y decían euskera ikasten ari naiz, estoy aprendiendo. Eso era lo de todos los días, y eso duró yo creo que hasta finales de los 80. Hasiera aitortu behar dut oso gogorra izan zela. Momentu honetan nire gogoetan, nire pensamenduan, nire sufrimenduak euskaraz azaltzeko gai naizela. Euskaldunen artean aurkitzea edo euskalduna sentitzea postasun handia ematen dit, postu egiten nau. Gaur egun esan dezaket guztiz pozgarria izan dela euskara ikastea. Este compromiso por aprender y utilizar la lengua originaria se refleja cada 2 años en un gran acto a favor del euskera, la Korrika, una especie de carrera que recorre todo el territorio de Euskal Herria durante unos 10 días, día y noche sin parar de pueblo en pueblo. Nos dimos cuenta ya a finales de los 80 que ese estar aprendiendo euskera no daba el fruto deseado, que era llegar a hablar euskera normalmente. Y yo creo que de eso surgieron los grupos de euskera que se llaman Euskera Taldea. Las asociaciones locales del euskera han realizado una labor fundamental en el fomento de la normalización de la lengua, partiendo desde el ámbito local. Las primeras surgieron en la década de los 80 y hoy en día hay 92 asociaciones, todas ellas agrupadas dentro de una federación. Estas asociaciones elaboran y desarrollan proyectos para vivir en euskera, programas de uso del euskera para neovascófonos, desarrollo de información local, ocio en euskera para niños y jóvenes, actividades culturales en euskera, etc. Otras de las iniciativas que surgieron desde la propia sociedad han sido los campamentos de verano, que se organizan para que los niños tengan un ambiente euskaldún. Por otra parte, las asociaciones y grupos de presión como Euskal Herrian Euskaraz, en Euskal Herria en euskera, organizan campañas para introducir el euskera en distintos ámbitos, como la atención médica, la justicia, etc. Además, en la última década hay que mencionar un proceso muy importante, el proceso de euskaldunización de las empresas, con el objetivo de que en los distintos puestos de trabajo se vayan ganando espacios para el euskera. Este es un pueblo con una identidad propia y el eje central de este pueblo es la lengua. Cuando se pierde la lengua, pueden quedar elementos culturales, folclóricos, de cosmovisión, pero realmente el eje de la continuidad, del corazón de ese pueblo, se pierde cuando la lengua se pierde. Xabier Amurizak, kantu famatu batean, laudatzen ditu eskolaren bertuteak, ez aldakizu euskara dela eskualdun egiten gaituena, eta hori da nirentzat bertute politena, ederrena, idekitzen baitu bide zabal bat, edozein kanpotiar bati gure nortasuna besarkatzeko. Euskalduntasuna hizkuntza gabe nik uste
da askia adierazten ahal. Beste edo bestek izan dezaketela, go! Marko Lisa! Violentzia inteligentzia! Esan esperostek! Edo soinekek barezak edo dantzatuko du! James Brownek anaiarrebe idatzitako kanta! Una de las claves hay que buscarla en el sentimiento. El sentimiento de orgullo por ser euskaldun. Euskalduna naiz eta harronago! Es ese orgullo por la propia identidad lo que impulsa esta recuperación y esta creatividad para inventar el mundo euskaldun. Este orgullo y esta motivación lleva al convencimiento de que se quiere ser hablante completo de la lengua originaria. Es decir, existe una voluntad para cumplir todas las funciones de la vida en euskera, que el euskera sea una lengua moderna y completa, y sus hablantes, hablantes completos en su propia lengua. Y desde ahí, desde ese centro identitario, abrirse a aprender y utilizar otras lenguas. Toda lengua, para sobrevivir y vivir, necesita espacios hegemónicos, que hay algunas familias, medios de comunicación, escuelas, espacios donde la lengua originaria sea la lengua principal. Esta recuperación del euskera ha sido, sobre todo, un esfuerzo popular. No han sido tan importantes o determinantes el trabajo de los gobiernos. La etapa más importante del despegue de la recuperación del euskera ocurrió bajo la dictadura franquista, en un momento en el que no existía ningún gobierno vasco y en que el Estado jugaba un papel de prohibición y represión. Sin poder político y sin gobierno, se pusieron las bases de la unificación de la lengua, de la estandarización, de la creación de las ikastolas o escuelas hegemónicas. El agente principal, la fuerza principal de la recuperación parcial del euskera es la iniciativa social, la iniciativa popular. Un exponente de esta voluntad popular se refleja en las movilizaciones o fiestas a favor del euskera o de las ikastolas, donde se celebra la identidad originaria, y sirven también para recoger fondos populares para impulsar el euskera. Son las organizaciones sociales las que han cubierto y cubren la parte más importante del desarrollo del euskera. Hoy, muchas de estas organizaciones están agrupadas en una red llamada Kontseilua. Es un movimiento que quiere hacer que el euskera llegue a todos los ámbitos y que en este momento un euskaldun que opte por vivir en euskera tenga las mismas o parecidas posibilidades para desarrollar su vida diaria en euskera. Se trata de una iniciativa que surgió en las jornadas Euskararen Unibertsoa, el universo del euskera, que aglutinó a todos aquellos que trabajaban por el euskera. La idea era sencilla pero fuerte si se llevaba a cabo, y era que el euskera, como en el pasado ha sido capaz de hacer su propia vida en los caseríos o en la pesquería, etc., pues también puede seguir haciendo eso mismo en la vida social actual urbana. Otros agentes muy importantes en esta recuperación son los organismos públicos y los gobiernos, que han impulsado proyectos públicos de normalización del euskera. En cualquier caso, todavía hay un largo camino por recorrer en esa dirección. Cuando ya se crea en el gobierno vasco y otros gobiernos regionales de alguna manera, ya hay, digamos, que un reparto de papeles entre el poder gubernamental y el poder social para trabajar conjuntamente hasta donde se pueda en esta recuperación del euskera y de su cultura. Es esta la historia reciente del euskera. La antigua lengua está logrando adaptarse a los nuevos tiempos gracias al trabajo de muchas personas. Los avances más importantes se han conseguido cuando se ha logrado cierta unidad, cuando se ha trabajado en la misma dirección por parte de distintas organizaciones sociales y los gobiernos, superando las diferencias políticas y teniendo una conciencia clara de que el euskera es de todos. Cuando ha habido disputas políticas y se ha impuesto la división, se han perdido algunas energías que solo han logrado detener el avance del desarrollo cultural. Es la unidad la que ha impulsado los logros más importantes. Con todo, hoy el euskera y su cultura tienen todavía grandes desafíos. Tiene que seguir avanzando, a pesar de la fuerza uniformadora del español y el francés. Mientras estas lenguas son obligatorias a todos los niveles, el euskera tiene un estatus legal más reducido y subordinado.
Nuestra lengua carece de condiciones sociales y herramientas legales para poder desarrollar todas las funciones de una lengua normalizada. Hay un largo camino por recorrer y queda mucho trabajo por hacer. En el futuro, así como hemos llegado hasta aquí, vamos a seguir avanzando y aunque tengamos dificultades, que las tenemos y las tendremos, pues estamos en mejores condiciones. Somos más conscientes de lo que somos, de lo que tenemos que hacer. Y yo creo que además se está creando una solidaridad entre las lenguas minorizadas en todo el mundo en general. Nosotros partimos del camino que abrieron nuestros padres. Ahí, bueno, pues se encontraron ante el dilema de desaparecer o crear. Eta txapeldunaren agurrarekin bukatuko da gaurko saioa eta 2009ko txapelketa nagusia. Eskerrik asko denoi. Gracias al esfuerzo de nuestros padres y nuestros propios esfuerzos también, somos una generación que tiene una cierta masa crítica, un cierto número de hablantes completos que pueden hacer que la lengua viva en la ciencia, en la educación, en la cultura, en la vida, al fin y al cabo, del siglo XXI. Esta es una historia de esfuerzos, de alegrías, de movilizaciones, de fracasos, de ilusión y de trabajo. Gracias a todo ello, la identidad euskaldun mira al futuro en el siglo XXI. Este nuevo siglo que es una amenaza, pero también una oportunidad abierta para el euskera y para todas las lenguas originarias minorizadas del mundo. Lo que era un sueño utópico individual, pues es ya una realidad apoyada socialmente. Ez gira zaldunak, ez dugu abererik, ez gare aberatsak, eskola guk dugu, eskualdunak gera. Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta postaupadaz, herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta euskara. Eguzkiak urtzen du goian, elurretako elurra. Uharkada jaustean ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza.